estemos listos ahora. Pues, buenos días, les damos la bienvenida a una sesión más del Seminario Permanente de Humanidades que se alberga en la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Este seminario es multidisciplinar, es decir, que con el término humanidades estamos haciendo alusión a una cantidad de disciplinas que es del tamaño de cuantas ellas participen o de cuantos agentes podamos contactar para que nos hablen de sus experiencias profesionales y de sus trabajos más allá de la academia, en una etapa de formación de quienes estamos trabajando al interior de la Universidad Michoacana. Normalmente se entiende humanidades como el conjunto de las disciplinas que estudian lo social, o lo espiritual o lo humano en términos más bien espirituales. Se deja normalmente de lado las llamadas ciencias naturales, las ciencias duras como la medicina o la biología o la química, que tienen que ver con la exactitud, a diferencia de las humanidades, pero en este seminario caben las unas y caben también las otras. Inclusive para la definición nos es muy poco útil el límite entre unas y otras. En este seminario, por eso hemos tenido participantes de diversas disciplinas. Y en esta mañana del 23 de marzo de 2026 me acompañan en este seminario dos profesionistas, dos además practicantes de las disciplinas en las cuales se formaron académicamente. De este lado tengo a la maestra Minely Torres González. Ella es psicóloga, estudia un doctorado en filosofía, pero también es practicante, es decir, que tiene una consulta donde atiende a quienes requieran de la ayuda que ella profesionalmente está proporcionando. Digamos que la psicología más dentro del ámbito de las humanidades, y sin embargo es una suerte de híbrido también como disciplina, en la medida en que abarca aspectos de lo que se entiende como medicina, pero a la vez se desarrolla más en términos de lo espiritual cuando se dirige al ámbito de las emociones. Es la psicología una de estas ciencias, de estas disciplinas limítrofes, de estas disciplinas de frontera, como también se suele llamar en algunas ocasiones. Y de este lado tengo al fisioterapeuta Cristian Mengoni, que se dedica, como el término lo dice, a la fisioterapia, que atiende los dolores que el cuerpo va manifestando en términos más bien físicos que espirituales, que mentales o que psicológicos, que sí es el ámbito en el que está centrada la psicología. Y esta mañana, como son dos ponentes, dos personas que están acompañándome, no nos hablarán específicamente de sus trabajos en términos particulares, sino que hemos enmarcado esta presentación con un título: Ciencias de la mente y del cuerpo, porque ambas, aunque en el caso de la fisioterapia no se trate de una atención a las emociones, sí sobre procesos y formaciones que conducen al dolor, a la somatización del dolor, que por otra parte en el ámbito de la psicología, del psicoanálisis, hay también toda una corriente que estudia la sintomatología, que tiene que ver justamente con la somatización del dolor, con la manifestación física corporal de esa dimensión. Digamos que en ambas disciplinas, la fisioterapia, la psicología, interviene la interacción del cuerpo como una totalidad, un complejo de procesos, de sistemas, particularmente dos, me irán corrigiendo mis colegas, que son el sistema nervioso, el sistema linfático, esos sistemas físicos que parece que no tienen nada que ver con cómo se regulan las emociones, con cómo se regula el cuerpo, con cómo se manifiesta. ¿Podrían en sus disciplinas particulares contarnos, a quienes no sabemos nada de estas dimensiones, sobre el funcionamiento de ambos sistemas, nervioso, linfático, lingüístico, en el caso de la psicología? ¿Cómo funcionan, Cristian, Minely?
Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo funciona? Bueno, sabemos que todo está interrelacionado, digamos, todo está coordinado, pero los sistemas son estructuras desde el lado, digamos, del cuerpo, digamos, hablando físico, el sistema nervioso. Para no hacer el cuento muy largo, el sistema nervioso es como el sistema venoso, tiene como la forma del sistema venoso en el cuerpo, pero en lugar de trasladar sangre, traslada información sensorial. Entonces todo lo que tenga que ver con sensaciones, el sistema nervioso ahí está presente. Por eso cuando decimos dolor neuropático es que duele el sistema nervioso y es porque o quema o hay hormigueo o toda esa cuestión que tiene que ver con sensaciones. Todo lo que sea sensaciones lo regula el sistema nervioso. ¿Cómo funciona el sistema nervioso? Básicamente el sistema límbico, señalo la cabeza porque está formado, digamos, aquí es donde pasa todo, digamos, aquí es donde está el centro de mando que va liberando información sensorial, hormonas, sensaciones al resto, al sistema nervioso autónomo. Después hay diferencia, digamos, en el autónomo entre simpático y parasimpático, y es ahí donde aparece, o podríamos congeniar con aquí con la psicóloga, la famosa ansiedad. ¿Por qué? Porque hay una desregulación, no funciona de manera correcta el parasimpático y el simpático. Digamos que uno no regula al otro, ¿no? ¿Y qué tiene que ver el sistema linfático? El sistema linfático, háganse de cuenta, eh, para tener un lenguaje como más técnico, es como si, imagínense que hay tierra y abajo hay una tubería en donde pasa agua. Entonces, si esa tierra está seca, está dura, esa tierra va a ser la fascia, que mucha gente no sabe lo que es la fascia. Bueno, la fascia justamente es eso, es como una telaraña que rodea todo el cuerpo, y vamos a hacer la analogía con la tierra de que si la tierra está muy dura o muy tensa, la tubería, digamos, que va por debajo de la tierra no va a drenar agua, digamos, no va a hacer que circule el agua, que en este caso en el sistema linfático no circula agua, sino que circula linfa. ¿Qué pasa? Las tensiones, todo lo que tenga que ver con sensaciones, las emociones, hace que esa tierra se ponga dura y pesada, y por ende nuestro sistema linfático lo que va a hacer es, no va a funcionar de manera correcta y va a hacer que esa linfa, que se termina transformando en como un líquido que el cuerpo no quiere, genera como una inflamación. Cuando se sienten los pies hinchados o inflamados, es porque la linfa, puede ser por muchas cosas, pero una de las cosas por las cuales puede ser es porque la linfa no está circulando bien. Volviendo al sistema nervioso, digamos, ¿cómo está conectado esto con las emociones? Eh, Como dije, son sensaciones, y las sensaciones no solamente son las sensaciones de yo toco, tacto, es también si la estoy pasando bien o la estoy pasando mal, básicamente. Si yo la estoy pasando bien, digamos que el sistema nervioso está bien, entonces como que no está pasando nada. Ahora, si yo siento, eso se siente, digamos, es inconsciente, no pasa. Todo esto que está trabajando, trabaja en el plano inconsciente, no de la conciencia. La conciencia ni se entera. De hecho, viene la emoción del inconsciente, digamos, y esa sensación puede ser a veces desagradable. Cuando estamos en un entorno que no nos gusta, cuando estamos en relaciones que no nos gustan, tenemos sensaciones o emociones desagradables. ¿Cómo afecta al sistema nervioso? Es que yo, si tengo sed, tomo agua, está todo bien. Ahora, si yo tengo sed y tomo alcohol, pues hay una información ahí que no coordina bien, porque yo no me estoy hidratando, sino que estoy tomando algo que no tiene nada que ver, digamos, con lo que el cuerpo me pide. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo sensaciones o emociones desagradables, el sistema nervioso se empieza a desregular. Y si se empieza a desregular,
puede empezar, digamos, a aparecer el estrés, el famoso ansiedad o el estrés a veces crónico. El estrés crónico, ¿cómo trabaja? Trabaja también en el cerebro, desregula. Por ejemplo, el eje HPA, que sería como la amígdala, la glándula pituitaria y las glándulas suprarrenales están conectadas, digamos. Eso también forma parte del sistema nervioso y del sistema límbico. Digamos que son como el centro de mando. Como la película Intensamente, que estaban las emociones ahí, hagan de cuenta que el lenguaje técnico, digamos, sería ese. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo emociones desagradables, eso empieza a sonar como una alarma y la amígdala se empieza a despertar y empieza a ver algo, a sentir como una sensación de inseguridad, de que algo malo me va a suceder, algo malo me está por pasar. No pasa nada, pero algo malo va a pasar, ¿no? Entonces, si algo malo va a pasar, mi sistema nervioso va a estar en alerta. Digo, estas no son cosas negativas que pasen, porque, no, no deberías alterarte o no deberías de preocuparte. Eso es algo normal que pasa en el cuerpo y está bien que pase, porque significa que pues está funcionando bien, ¿no? A veces el miedo es necesario. El problema es que cuando es crónico, o sea, si yo tengo sed, tomo un vaso de agua, sació mi sed. Ahora, si yo tengo sed y estoy tomando y tomando y tomando y tomando y tomando agua, va a colapsar, ¿no? Mi sistema digestivo. Bueno, en este caso pasa exactamente lo mismo. Y lo que suele pasar, el estrés crónico lleva a insomnio crónico, digamos, que también debe ser muchos pacientes que padecen, digamos, que también puede ser el trauma crónico lo que hace que desregule el sistema nervioso. ¿Y qué sería el trauma crónico? Para ya cortar y darle la palabra aquí, es cuando tu sistema nervioso se formó, que es en la infancia, adolescencia, digamos, que empiezas a crecer en un entorno que no es lo más amoroso o como se ven en las películas, digamos, em, entonces ahí puede ser que se genere un trauma crónico por esta cuestión de que si no sientes seguridad, si no sientes, sobre todo cuando eres niño, ¿no? Si no sientes esa cuestión de protección, puede ser que esté todo el tiempo en modo alerta de que sí, evidentemente algo malo me va a pasar o me voy a morir o cosas así que se le ocurre más a la mente, ¿no? Pero bueno, lo más importante que quiero que quede claro es que todo esto que nombré tiene solución a través de la psicología y a través de la fisioterapia, digamos, se puede regular. Lo científicamente comprobado es que la respiración juega un papel muy importante, siguiendo con la analogía del agua, es como el agua para hidratarte. La respiración para el sistema nervioso es como el agua para hidratarte, ¿no? O sea, si yo empiezo, ¿qué es la respiración? Porque todos me van a decir, yo respiro, claro, por supuesto, ¿no? Todos respiramos. Pero una palabra más voy a agregar, que sería la respiración consciente. ¿Ok? ¿Qué significa respiración consciente? Porque es muy fácil decirlo. Consciente es que yo sé que estoy respirando. Cuando yo hago algo consciente es, estoy agarrando el vaso, estoy viendo el agua, lo voy a llevar a mi boca, lo voy a tomar, lo voy a tragar. Yo estoy llevando a la conciencia lo que estoy haciendo. Lo mismo voy a hacer con la respiración, ¿no? Voy a sentir la calidad del aire cuando entra, la temperatura, cómo pasa por las fosas nasales, cómo se inflan los pulmones y cómo sale con otra temperatura, como diferente, ¿no? Y lo más importante de todo son los tiempos, digamos, que serían como los sorbos de agua, bueno, los tiempos. Si yo voy a respirar como respiro normalmente en el día a día, es probable que no sea muy efectivo. Ahora, si yo manejo tiempos e inhalo en 3 tiempos, algo así como exhalo en 6 tiempos, lento, suave y profundo, con 5 ya van a empezar a conseguir resultados. Lo más
probable es que si estás teniendo un ataque de pánico, a lo mejor te baje, no sé, un 0,01%, pero por lo menos va a empezar a entrar poco a poco la conciencia y vas a saber qué hacer ante una situación, no sé, por ejemplo, de riesgo, si estás solo, si estás sola, en un ambiente no adecuado, ¿no? Básicamente, como para seguir con la entrevista que no es monólogo. Para continuar con Minelli, dolor crónico, trauma, sistema nervioso. ¿Cómo lo avisora, cómo lo trata, cómo lo concibe la psicología? Eh, Justo me parece muy interesante esto que menciona Cristian sobre trauma crónico. O sea, creo que el darle esto de lo crónico, ¿no? Es algo que está en el tiempo, algo que perdura, algo que no es agudo, ¿no? No es como que un pinchazo, ¡pum! Y se desaparece, sino que lo crónico es algo que hay que trabajar. Lo crónico es algo con lo que hay que aceptar que se está. Y creo que es importante justamente cómo vamos interiorizando y simbolizando tanto el dolor, las sensaciones, nuestros contextos, y eso es algo que es muy importante cuando se trabaja con el otro. O sea, el otro está historizado y está situado en un lugar muy particular y muy concreto. Entonces, puede, como retomando estos ejemplos, ¿no?, que daba Cristian, que la sed en nuestra historia se haya traducido quizás también como parte de lo que sucedía y lo único que quizás se podía tener para relajar, ¿no? Entonces, vamos creando como estas cadenas de significados, de significantes a ciertas acciones, a ciertas sensaciones. Entonces, vamos construyendo alrededor de nuestro cuerpo ciertas historias y vamos construyendo alrededor de estas historias también ciertas acciones, vamos construyendo también ciertas formas de responder. Entonces pasa mucho, por ejemplo, en la consulta que alguien llega y habla, ¿no? Porque ahora se habla mucho de la ansiedad. Y es que siento mucha ansiedad y me viene como esta sensación de justo, ¿no? Que me acelero, me dan ganas de llorar, empiezo a pensar cosas muy terribles y se me vienen escenarios caóticos todo el tiempo y ya no pude dormir porque estuve pensando qué tal si llego tarde al examen, y si llego tarde al examen entonces voy a reprobar y mis amigos se van a ir otro semestre y me voy a quedar atrás, entonces no sé si me voy a poder titular, y entonces se va alargando hasta el infinito los pensamientos caóticos. Pero la cuestión es que el cuerpo y la mente, lo más importante es que no están separados. El cuerpo empieza a sentir quizás sí un pico de cortisol, un pico de estrés, y ese estrés justamente, si no aprendimos desde la infancia a regular y a aceptar que el estrés va a pasar. Todos nos vamos a estresar, justo vamos a tener miedo, vamos a estar angustiados, nos vamos a enfrentar a preguntas, y el enfrentarse a esas sensaciones displacenteras no es un peligro. Hay que aprender también a atravesar, digamos, estas cuestiones dolorosas, angustiantes, pero si no hemos dado también palabra a esas sensaciones, el cuerpo empieza a sentir y se empieza a acelerar. Y entonces la mente trata de descifrar qué está pasando. Si estoy sintiendo este acelere, tengo que tener una razón. Y entonces empiezo a decir, es porque mañana voy a llegar tarde al examen, porque quizás no estudié lo suficiente, quizás y entonces empieza a generar esos escenarios y se hace como una cadena. Entonces la mente empieza a crear esos escenarios y sucede como cuando vemos una película y nos conmueve y nos da risa y nos enojamos con el personaje y decimos, ¿cómo es posible que esté pasando eso? Porque esas escenas que se están viviendo en la mente están sucediendo. Eso que está pasando a nivel estructural está sucediendo. Entonces la mente empieza a crear más escenarios caóticos, el cuerpo se empieza a acelerar más y pareciera que se entra como en un ciclo de angustia total. Entonces estas pausas son necesarias, ¿no? Justo el volver al presente, es decir, ¿qué sí está pasando? ¿En dónde estoy?
Entonces, justo la respiración siempre es como lo primero, ¿no? Que se dice, respira. Y suena como muy sencillo de, está respirando. Pero es como una vuelta justo al cuerpo, porque para tener el acceso a empezar a nombrar qué es lo que nos está pasando, es necesario primero situar desde dónde vienen estas sensaciones. Y entonces a veces pareciera, un ejemplo como muy general, ¿no? Que viene la ansiedad y entonces se siente en el abdomen, ¿no? Alguien lo puede sentir aquí y dice, es hambre. Y entonces empieza a traducir esa sensación de preocupación a la primera y entonces es como, tengo que comer algo. Y entonces viene como un momento de comer mucha azúcar o comer como muy rápido o dejar de comer, decir, no, creo que va a ser gastritis, no, creo que no sé qué. Entonces empezamos a expresar también el cuerpo y las sensaciones a partir de los recursos que vamos adquiriendo. Y el trabajo, digamos, desde donde yo trabajo, que es más desde el psicoanálisis, es justamente esta vuelta de la palabra al cuerpo. Empezar a escucharlo diferente, porque el cuerpo nos está hablando todo el tiempo, pero pasa que no nos habla con palabras. Y entonces como humano, como animal social, priorizamos la palabra. Y entonces ese hueco en la pancita no tiene un nombre, quizás al principio, y no tiene como una forma de referirlo quizás a una preocupación que tal vez no está tan grande, pero que en ese momento preciso es la sensación física la que lo conduce a una serie de ideas. Entonces es poder escuchar al cuerpo y empezar a palabrarlo, que es como un trabajo ahí de sí estar en el presente con la sensación y atreverse justamente a nombrar también lo displacentero. Entonces, Exactamente. Es muy interesante esto que comentas, Minelli, de estar presente, de que el cuerpo habla. Eso es cierto, se habla a través primero de un dolor, después de un síntoma y si no lo escuchamos se puede transformar en enfermedad, ¿no? Y lo importante de que el cuerpo habla, y acá hay una ecuación que lo dijo alguien, yo no la inventé, no me acuerdo quién, pero dijo algo así como mente es igual a cero. ¿Por qué? Porque lo que pasa en la mente yo no lo puedo regular, digamos, o resolver con la mente. Lo que pasa con la mente yo lo resuelvo con el cuerpo. Y lo que pasa en el cuerpo yo lo resuelvo con la mente. Como decías, esta cosa de, tengo hambre, como, es una decisión, es que tu ansiedad que está en la mente lo estás queriendo resolver con una decisión que también está en tu cabeza, digamos, en tu mente, como mencionaba antes, en el centro de mando, ¿no? Entonces, el cuerpo habla, pero nosotros también tenemos voz. Y esto que comentabas de estar presente, justamente es para tener ese diálogo. Primero respirar, es lo que yo siempre le digo a mis pacientes. Primero, antes de contarme, antes de que platiquemos, antes de que hablemos, concéntrate en la respiración y empieza a hablar a partir de ahí. Y cuando empiezas a hablar a partir de ahí, no solo que hablan más amablemente, mucho más amables porque muchos le da por la violencia también. No violencia física, sino como verbal, ¿no? Como diciendo, ¿tú qué, no? Como, ¿qué me vas a ayudar tú con el movimiento? ¿Qué vas a hacer? Mejor dame una inyección y ya vámonos, ¿no? Vienen como con esa actitud, entonces ya automáticamente cambian. Y eso es muy interesante, es lo que yo también estoy investigando, porque cuando tú cambias el diálogo contigo mismo, también cambia la percepción de lo que estás viviendo. Entonces, el ejemplo que dabas, voy a llegar tarde y no voy a poder hacer y esto, o como hoy, ¿no? Voy a llegar tarde y no me voy a poder tomar el BlaBlaCar o el o no sé qué. Eh, y es importante escucharlo, como bien dices, pero también responder y, por ejemplo, voy a llegar en el momento adecuado y triunfante al sistema nervioso. Y el sistema nervioso hace como, ok, sigue, lo repites. No digo que sea la técnica así exacta, digamos, iluminada, pero probándolo no cuesta nada. Y de verdad, yo lo he probado, siempre hablo desde mi experiencia, yo lo he probado y sí funciona. O sea, porque cuando yo estoy apurado y que siento el corazón exaltado, voy a llegar en el momento adecuado y triunfante, se acabó, punto.
Y con firmeza y con claridad le hablas también. Porque si le hablas de que, ay, capaz que a lo mejor en una de esas. No, o sea, lo hablas con firmeza y seguridad y una respuesta el sistema nervioso va a tener. Porque una de las informaciones sensoriales que transmite el sistema nervioso, pues es la voz. Es lo que escucho de otras personas, pero también lo que escucho de mi propia voz, ¿no? La pregunta entonces, ¿suena? ¿Se escucha? La pregunta entonces es, no se escucha. ¿Se escucha? La pregunta entonces es, ¿somos las palabras con las que nos dirigimos a nosotros mismos? Es decir, soy un fracaso, fracaso. Triunfo, soy triunfadora. Porque es el mensaje, es la palabra, es el símbolo, es que estamos transmitiendo al sistema nervioso. Pero si somos lo que decimos, la palabra con la cual nos relacionamos con nosotros mismos, y al mismo tiempo somos quienes no vivimos aislados, sino en medio de una sociedad que nos está interpelando constantemente, somos un reflejo de la sociedad en que vivimos. Respirar frena la ansiedad que la sociedad en la cual vivimos nos genera, pero al mismo tiempo estamos alimentando. Pedir a la sociedad que respire profundo, ¿sería una alternativa? Esto sin imaginar que la sociedad es un cuerpo con una mente, sino el colectivo que es la sociedad, que nos está constantemente constriñendo, ¿sí? Pero también permitiendo realizar la vida que tenemos. Y me planteo la pregunta y la digo en voz alta porque me la estoy planteando. Entonces se las planteo también ustedes, porque pareciera que el tema de la actualidad, como lo han señalado los dos, Minelli, Cristian, el tema de nuestro tiempo es la ansiedad. Y decimos que la generan los teléfonos móviles, lo generan las redes sociales, pero efectivamente es un fenómeno de la actualidad o es una cosa humana, porque palabra hay, sensación hay, emociones hay, antes de estos dispositivos que parece que nos rebasan en inteligencia y en proactividad. ¿Es la ansiedad algo que está allí y es la ansiedad la que nos hace definirnos y relacionarnos con nosotros mismos todos los días y nos dirige las emociones, los deseos y las conclusiones de lo que somos, nuestras actitudes, nuestros comportamientos? Si es que somos las palabras con las cuales nos dirigimos a nosotros mismos. Yo opino que más que la sociedad, como bien dices, es el entorno. O sea, con quién me relaciono. Porque la sociedad es como, la sociedad es algo como muy amplio, ¿no? Pero el tema de la ansiedad a veces no es todo social, digamos, porque también uno tiene derecho a elegir con quién se relaciona desde que ya tienes 18 años. Si tu entorno, empecemos más chiquito, digamos, si tu entorno, tus relaciones más cercanas te generan ansiedad, tienes la opción, digamos, de escapar de ahí, digamos, ¿no? En cambio, si lo ponemos como que es algo social, ¿cómo te escapas de la sociedad? Te tienes que ir como a una isla. Yo lo achicaría un poco, digamos, el tema de la sociedad y es tu entorno. O sea, fíjate con quién te relacionas si quieres dejar de sentir ansiedad, digamos, o que tu sistema nervioso se sienta seguro. Porque lo más importante para calmar la ansiedad, a ver si Minelli también está de acuerdo, es yo sentirme seguro en mi propio cuerpo. A mí nada me va a pasar, no tiene por qué pasarme nada, ¿no? Es un poco lo que estoy por lanzar en Argentina, que es una clase seminario de yoga informado en trauma, justamente para las personas que tienen trauma crónico, ¿cómo podemos hacer? Porque como bien decía Minelli, lo crónico pues es crónico y hay que regularlo. Lo crónico no se va. Lo crónico es como ya,
tienes esto para toda la vida. Entonces, fíjate qué haces con esto. Ya sabes qué es lo que lo empeora, ya sabes qué es lo que lo mejora. Entonces, ahí la decisión está en cada uno, ¿no? Pero yo diría más que nada como más el entorno con quien te relacionas que la sociedad, exacto, en general, en mi opinión. Mm, Siento que esa pregunta a mí me parece muy crucial porque justo sí es importante el entorno, pero a mí me parece que sí habría que contemplar la sociedad, porque no estamos parados en el mismo lugar, aunque sí hay ciertas libertades, digamos, en cuanto a cómo nos relacionamos. También es real que se requiere cierto capital cultural, cierto capital simbólico para decir, bueno, voy a ir a asistencia psicológica, voy a ir con el fisioterapeuta, porque la realidad es que muchas personas están al día, ¿no? Entonces están yendo a trabajar. Justo hablábamos con la doctora Marina del fenómeno de la Ciudad de México y el metro, ¿no? O sea, vas apretado, vas subiendo, vas tarde, vas preocupado, y eso es real, eso está pasando. Y tengo que ir a trabajar porque mi familia depende de ese sustento y no me puedo permitir el descanso en este momento porque sí tengo que ir a trabajar porque si no la renta, y esas cosas son reales y esas cosas son sistémicas. Hay ciertas, y me parece muy importante esto que señalas, la seguridad, claro que es importante, pero la forma en la que nos construimos la seguridad, lamentablemente, como sociedad sí estamos en lugares disparejos, ¿no? Hay muchas injusticias, muchas diferencias en cuanto al acceso a la seguridad, desde la seguridad de vivienda, de transporte, de salud, incluso, y me pareció muy bueno el ejemplo que das esto de, es la seguridad en el cuerpo. Y la realidad también es que el cuerpo comunica y nuestro cuerpo está atravesado por otros. Y esto que planteaba la doctora Marina, ¿no? Somos lo que nos decimos, pero aprendimos a hablarnos así porque otros hablaron antes. Otros situaron, por ejemplo, que Minelli es mujer y Minelli es bajita y Minelli viene de Ario, y entonces eso ya tiene una carga simbólica distinta si estoy aquí en Morelia, si estoy en Ciudad de México o si estoy en mi mismo pueblo. Entonces, porque aquí soy foránea, ¿no? Yo fui foránea y eso ya tiene una carga de significante y tiene una carga histórica. Entonces, creo que también somos lo que otros han hablado y, por ejemplo, en el tema del racismo, por más bien que yo hable, si tengo características racializadas, otros la van a señalar. No sé, vi hace poco un documental sobre lo que está pasando en Gaza y yo en un punto cuando los escuchaba, porque eran varias escenas, algunos estaban rezando y yo mientras veía las escenas como de la ciudad destruida decía, ¿y dónde está Dios? ¿No? O sea, pero ellos seguían rezando porque ese es el anclaje, digamos, que tenían en ese punto. Es como lo que los unía también, a pesar de que la ciudad está destruida, a pesar de todo eso, ellos están anclándose justo a esos espacios de seguridad, pero como decimos, respira. O sea, siento que sí es importante situar que hay puntos en donde respirar no basta, ¿no? O sea, donde sí hay que decir que hay injusticias, que hay situaciones que son muy, muy angustiantes. O sea, yo salí angustiadísima del documental y yo no estoy en Gaza y yo leía los subtítulos, no entendía lo que estaban diciendo, pero el dolor es real, ¿no? O sea, saber que hay otros que están atravesando eso es angustiante y pienso así como esto de, pues sí, siempre ha existido la palabra, también siempre ha existido el respirar, em, pero también han existido formas de vivir en comunidad. Ese me ocurría cuando le escuchaba y los escuchaba. Freud, cuando empezó el psicoanálisis, fue escuchando a mujeres que dejaban de caminar, que se les paralizaba el brazo, decían del guante, que era como de aquí hacia la mano, ya no podían mover la mano. Una de ellas, y es un ejemplo me parece divertido porque estamos hablando del agua,
una de las mujeres que Freud escuchaba vio cómo un perro tomó agua de un vaso y después su niñera toma de ahí y a ella le da mucho asco, pero no dice nada y entonces repele el agua, tiene hidrofobia, no, pero es porque sintió tanto asco, pero también estaban situadas esas mujeres en un contexto histórico donde su palabra no existía, donde hablar significaba, pues bueno, algo está diciendo, pero quienes tomaban las decisiones de con quiénes se casaban, qué hacían, eran los hombres, ¿no? Entonces, curiosamente decían, es una cuestión de mujeres, son histéricas, tendrá que ver con el útero porque le pasa más a las mujeres. Pero ya regresando históricamente decimos, bueno, en esa época la cultura y la sexualidad que llevó la ideología burguesa pues era completamente reprimida y no se podía hablar, no se podía hablar del erotismo, no se podía decir que los niños podían tener orgasmos, que los niños se masturbaban. Entonces esa represión se anclaba en el cuerpo y paralizaba. Entonces a mí me parece que hablar como de estas nuevas ansiedades, de estos insomnios, de estas formas de incluso de relacionarnos, sí tiene que ver también con el contexto histórico y social en el que estamos situados. Y quizás ya no dejamos de caminar como las histéricas de Freud, pero ahora tenemos más gastritis, ahora los índices de cáncer están subiendo, ahora la diabetes se presenta en edades más tempranas. Entonces creo que estas formas en las que la sociedad quizás nos habla en síntomas que están como aislados, sí responde como una situación de lo que estamos atravesando. Y también pienso en los niños que están siendo cada vez, por ejemplo, más medicados para cuestiones de ansiedad, de TDA, y ahí hay como, por ejemplo, una variante de, ¿será que hay más diagnósticos de autismo o será que ya se popularizó y ahora podemos nombrar cosas que antes no nombrábamos como autismo? Entonces, creo que sí es importante plantear que hay situaciones que quizás sí nos rebasan, pero también creo que es importante reconocer que no es todo lo que está pasando. O sea, siento que, y retomando este ejemplo del documental, ¿no? De Gaza, salí, sí lloré, pero no me puedo quedar ahí, ¿no? O sea, igual que lo que estaba viendo en el documental, ellos no se quedaban en eso, ellos seguían eligiendo resistir y eligiendo conservar sus creencias y eligiendo conservar su territorio. Eligen la vida. Entonces, creo que parte del trabajo, tanto con el cuerpo, con la palabra, con las emociones, es apostar a la vida y apostar a una vida de estas quizás pequeñas decisiones que sí podemos tomar. Esas decisiones que sí nos dan cierto grado de libertad y a veces la libertad es, no sé, o sea, simplemente apagar quizás el móvil un ratito y decirle a los hijos voy a salir a caminar y esa es la pequeña libertad que se tiene, ¿no? Pero creo que sí es importante situar que quizás como personas que nos dedicamos al cuidado del otro, empecemos también a situar cómo cuidamos a los demás y cómo cuidamos estos entornos para garantizarle a otros espacios de seguridad. Sí, me parece interesante lo que mencionas de Gaza y el documental. Em, y volviendo un poco al sistema nervioso, que a veces uno vive como esa guerra internamente y nadie la sabe, que es el problema de la mayoría de los traumas que se generan en los entornos, digamos. Luego, lo social, más que hablar, no podemos hacer. ¿Qué podemos hacer nosotros con nosotros mismos con lo que tenemos? O sea, nadie pidió nacer, nacimos, esto es lo que tenemos guerra en todo el mundo, que no se sepa o que se oculte, pero pues asesinatos hay. O sea, hay guerra en todos lados, digamos. ¿Qué hacemos con eso? Como, primero, o sea, en mi caso digo, bueno, yo no es que no me quiero informar para que no me haga daño, obviamente quiero estar informado porque lo único que podemos hacer es educar para los que vienen, educarle el sistema nervioso, su cerebro, su mente, su cabeza, y que no repitan lo que repitan los papás, ¿no?
o los más grandes que están, lo que están haciendo ahora. Si me voy más internamente, los que deciden, los que tienen el poder ahora, ¿qué tienen en la cabeza? No voy a responder porque me salen vulgaridades, digamos, pero ¿qué tienen en la cabeza, no? Bueno. Entonces, ¿qué podemos hacer desde mi misión, digamos, en esta vida, que es sanar a través del cuerpo, a través del movimiento, a través de la respiración? Es informar. Yo lo que quiero es informar y, digamos, voy a ser honesto. No hay casi nadie en este lugar informativo. Entonces, es un poco la decisión. Yo prefiero seguir ignorante, hacerme el tonto hasta que me dé la gastritis, hasta que me dé la úlcera, hasta que me dé el cáncer, y después cuando tengo el cáncer, ¡ay, qué injusta la vida! Y no le puedo echar la culpa a Gaza. Es una cuestión personal. No decidiste educarte. ¿Por qué no le preguntaste a tu médico? ¿Por qué no le preguntaste a tu psicólogo o a lo que sea? Digo, hay situaciones extremas como la que mencionas, dicen no tienes salida, no tienes. O sea, los niños ahí no tienen poder, no pueden hacer nada, digamos. ¿Qué pueden hacer, no? Pero ahora, hablando de los que sí podemos hacer algo, es si no te interesa, digamos, toda esta información que es para sanar tu cuerpo, para sanar tu sistema nervioso, pues es como que mucho más que eso uno no puede hacer. Yo te lo digo, el agua hidrata. Si elegís tomar otra cosa, bueno, está bien, cada quien también decide, ¿no? Pero más que informarnos, más que hablar del tema, más que llorar y seguir adelante, no podemos hacer. Ahora, lo que sí podemos hacer, y muchísimo, es salvarnos a nosotros mismos, que es un poco la idea, ¿no? ¿Son ustedes cuidadores de los otros o que apoyan al cuidado de los otros? ¿Qué hace alguien que no tiene posibilidad de ir con la psicóloga o con el fisioterapeuta y se encuentra en medio de un dolor crónico? Eso por un lado. Y por otro, cuando ustedes están trabajando, ¿qué les molesta de sus pacientes? No, a mí me ha llamado siempre la atención eso, y más hace unos días que por cuestiones de movilidad venía sentada al lado de una persona que por la conversación que tenía por teléfono era psicóloga y psicóloga de parejas. Y le contaba a su amiga por teléfono que había estado muy cansada y no le había respondido al teléfono porque había tenido al final terapia de pareja y la habían dejado hasta ese par de locos y se fue a dormir. Ese par de locos, hijos de mucha cosa. Y entonces ¿cómo hacen los terapeutas, las terapeutas al enfrentarse con una fuerza tan tremenda de emociones, de dolor, de ansiedad? Minelli lo decía hace un momento, ¿no? Respira, y entonces es la primera forma de contener, que también Cristian lo señalaba como un punto de partida. Terminan devastados como esta terapeuta, que por suerte no sé su nombre, ni sé quién es, ni para dónde se fue, ni de dónde era, ni nada, pero sí que me dejó reflexionando. ¿Qué les gusta de su trabajo? ¿Qué no les gusta? Bueno, dentro de las formaciones del mundo psi hay varias áreas y no sé cómo se trabaja en otras áreas, pero desde el psicoanálisis, algo que se debería tener siempre muy claro es que si estás molesta o molesto con algo que el otro está hablando, ve y háblalo con tu analista. Porque es una cuestión de transferencia. No escapamos de la transferencia, o sea, no escapamos de que eso que el otro nos está hablando, en esto que íbamos diciendo, no hay sensaciones, el cuerpo siente, y cuando uno está trabajando ahí con el otro, pone el cuerpo. Entonces, si tú estás escuchando algo que se atraviesa tu historia, que por ahí hay material inconsciente que dice, yo sabía de eso, entonces puede que
ya me enojé, ya me entristecí, ya me cayó mejor un analizante, ya como que digo, "Oh, ya escuché esos pasos, ya sé quién es". Pero eso no tiene que ver con la historia, digamos, de la persona, sino que hay que justo irse uno a acostar al diván, a descansar el cuerpo y que el cuerpo esté relajado y entonces la palabra pueda tener efectos, ¿no? Y empezar a hablar y decir, bueno, estaba escuchando esto y eso que dijo esta persona me remontó a esta otra cosa y esa otra cosa tiene que ver con mi propia historia de la vez que ta, 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 ta. Y entonces, en ese camino de cuidado de sí, desde el psicoanálisis, es poder llegar, dicen los lacanianos, como una vasija vacía, a una escucha flotante, como decía Freud, una escucha donde todo lo que está pasando es lo que tú estás hablando. Y todo lo que está pasando, tú lo estás viviendo desde tu lugar, desde tu historia, desde las formas que te fueron hablando. Y eso no tiene que ver con Minelli. Eso tiene que ver contigo que llegaste ahí y en ese momento todo lo que pasa es tu palabra y todo lo que me acontece a mí dejaré que sea a través de tu palabra. Entonces, en una viñeta de algo que pasó una vez en una sesión, una chica hablaba de cosas que su pareja le estaba haciendo y yo me empecé a enojar. Pero ella estaba como muy tranquila diciendo como esas cosas y dije, a ver, este enojo no es mío. Y le dije, oye, ¿no te enoja? ¿No te enoja que te haya aventado el plato, que te haya dejado hablando sola, que ahora esté viviendo tu cuñada contigo y tengas que limpiar la casa para los tres? Y ella como, ¿sí? Ahora que lo dices así, sí, 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 sí me enoja. Y entonces cuando ella lo pudo decir, dije, ah, es que eso que está diciendo sí causa enojo. Pero no es que directamente Minelli haya dicho, ay, ¿por qué te están tratando así? Sino, oye, esto que se está moviendo aquí, esto que está sucediendo aquí, es una injusticia. Y lo que nos avisa de una injusticia es el enojo. Por eso tampoco hay que estar enojados con el enojo o con la tristeza o con cualquier situación, porque por algo el cuerpo responde con ciertas situaciones, pero pasa también que cuando no conectamos como con esas sensaciones desde donde tiene que ser, porque por ejemplo a las mujeres nos enseñan a ser complacientes, a ser muy pacientes y las niñas bien no se enojan, sumisas, entonces ¿cómo me voy a enojar de algo que es mi responsabilidad? ¿No? Entonces, como esta vuelta también a decir, bueno, hay que poner lo que se está sintiendo, hay que poner lo que está pasando, pero eso que está pasando no es mío. Esto que está pasando lo estoy escuchando, entonces no podría decir, ¿no? Como que me caen mal, jamás. Habrá momentos que sí hay casos que son más, digamos, que nos chocan más, porque son más difíciles, ¿no? O sea, hay casos que uno dice, ¿y aquí qué hago? O sea, es lo único que puedo hacer. Es quizás ser en el futuro, sobre todo cuando se trabaja con infancias, porque justo son ellos los que no pueden elegir irse, por ejemplo, de sus papás, no pueden elegir salirse a trabajar para cambiar las situaciones. Entonces, a veces toca asumir que uno quizás era solo un recuerdo de que alguien en algún momento le escuchó, un recuerdo confortante, porque a veces no hay más. Y quizás eso es lo que no me gusta, que al final la escucha que uno da es una escucha también situada en un momento, en un lugarcito, en un tiempo muy concreto y que afuera eso que se hace ahí tendrá que tener efectos, pero quizás no en ese momento, quizás después. Y eso a veces sí cansa saber que suceden todas esas injusticias, que hay muchas diferencias, que, que a veces uno está muy impotente, ¿no? Pero también conversando con otros amigos que están, por ejemplo, en Sei Mujer, que están en centros de salud públicas y todo eso, también me alegra saber que hay personas muy éticas que están trabajando también en esos espacios de acceso gratuito. Entonces creo que esa es una apuesta también, ¿no? Como decir, ¿qué hacer con todas estas injusticias? Creo que trabajar con amor y elegir posicionarnos en esos lugares en donde podemos estar con los otros, hablar, transmitir esto, no hacerlo como privatizado, ¿no? De solo vamos a transmitir
información en los contextos clave que solo cierto grupo comprende, sino poder hacerlo para todos. Y bueno, con respecto a mí como fisioterapeuta, lo que más me gusta es ayudar a la gente, gente que no sabe caminar, que aprenda a caminar a la edad que sea, que aprenda a respirar a la edad que sea. Eso para mí es ya, o sea, ya estoy como satisfecho y feliz de que hizo valer la consulta. Y lo que más me molesta, pero yo termino mis consultas con dolor de garganta porque tengo que explicar, imagínense, sobre todo a gente adulta, cosas que tengo que tener mucha paciencia, gente sorda, a veces tengo que repetirlo. Yo termino con la garganta, siento que tengo como un fuego aquí en la garganta y a diferencia de los psicólogos que tienen que escuchar mucho, perdón, yo tengo que hablar mucho. Entonces, lo que más me molesta es cuando el otro no te escucha. Que tú lo ves y estoy hablando y tratando de como ahora, ¿no? De poner ejemplos para que me entiendas y dale, y como ponerle, es como tener un alumno y ponerle toda la energía para que aprenda 2 más 2 y el otro esté como con la mirada perdida y con la actitud de, ¿eso es todo? Eso sí es como que digo, yo digamos que me doy a conocer como alguien que está a favor del movimiento saludable, de la respiración y de que todo se puede, o la mayoría de las cosas o enfermedades crónicas y demás se pueden regular o se pueden sanar otras enfermedades a través de la respiración y a través del movimiento terapéutico, no cualquier movimiento, digamos. Y estoy convencido y está científicamente comprobado de que así va a ser. Y gente que se niegue a escuchar eso sí me molesta. Porque, como comentaba a Marina, digo, me siento frustrado, digamos, como no, siento que no valoran ellos el precio que tienen que pagar por la consulta, porque siento que tiran el dinero, digamos. O sea, le estás pagando a alguien para que te explique, pero no lo escuchas. Es como, no hay coherencia. Y eso por ahí sí me cansa un poquito más y me enoja un poco más. Entiende el fisioterapeuta la frustración de los profesores. Por eso me rodeo de un fisioterapeuta y una psicóloga con quienes estoy hablando esta mañana tan plácidamente, escuchando sobre sus motivaciones, sobre los caminos, los senderos de sus profesiones, además de sus frustraciones. Ciertamente será muy cansado escuchar, será muy cansado hablar. Los profesores, las profesoras hacemos las dos cosas, pero nos da mucha alegría cuando sabemos que al menos un estudiante, una estudiante avanza, avanza. Y por conectar con el trabajo que hacen mis colegas, la fisioterapia por una parte, la psicología por la otra, pensar en ese espacio donde se rompen las historias con las que hemos crecido, donde se rompe el reposo de los sistemas que sostienen al cuerpo y que conectan con la dimensión emocional, es fundamental. Es el lugar donde nos tendríamos que instalar, me parece, para proporcionar espacios para la vida. En medio de las guerras, de la violencia, en muchísimas de sus formas, situarnos en esa posibilidad de crear un mundo nuevo a partir de nuestros comportamientos, de nuestras actitudes, de nuestra relación con nosotros mismos, ¿no? Respiro y me cuento la mejor historia de mi día, no de mi vida, pero sí de mi día. Y en la vida quizás valorar aquello que me ha hecho feliz, sin suponer que lo que me ha dolido, lo que me ha lacerado, no exista. Minelli lo ha dicho también de una manera muy bonita. No tenemos por qué pelearnos con el enojo ni la tristeza. Amar las emociones, darles el cuidado que ellas tienen, el lugar que ellas tienen en nuestra vida, quizás sería lo más apropiado.
respirar nos tendría que llevar a colocarlas en el lugar adecuado. Les agradezco muchísimo que nos hayan venido a decir esta mañana esas conexiones aparentemente inexistentes entre la dimensión física y la dimensión psíquica, que no sé dónde colocarla, por eso no sé si en la cabeza o en el pecho o en la totalidad del cuerpo que somos, porque además nos hacen ver una cosa mágica. No somos dos, cuerpo y mente, separados. Somos una unidad que no es posible jamás disociar, aunque se diga que los filósofos lo dijeron. No lo dijeron, pero hay maneras bastante complicadas de decir aquello que no han dicho. Solo para cerrar, ¿quisieran ambos hacer algún comentario o damos la palabra a quienes nos acompañan esta mañana en el auditorio? Natalie, muy bien. Te doy el micrófono, espérame. Muy buenos días. En un primer momento, pues felicitarla maestra, felicitarlo maestro. La verdad que cuando uno puede conjuntar esta vivencia dual, tanto de fisioterapia como psicología, bueno, pues dan excelentes resultados. En experiencia propia, he tenido acercamientos tanto con la consulta psicológica y también con la consulta fisioterapeuta, porque hace unos meses estuve fracturada del metatarso, entonces bueno, pues fui una gran visitante a estos dos consultorios. Entonces bueno, eso ha generado en mí diversas experiencias, con lo cual pues ver y conocer otros enfoques abre sin duda un gran panorama, por lo que mi pregunta para cada quien, si ustedes me lo permiten, es para la maestra Mireli en este primer momento, ¿cuándo es el momento adecuado o cómo saber el momento correcto o si estoy en lo correcto de cambiar de psicólogo o de psicóloga? Es una pregunta que me cuestiono continuamente porque he tenido dos experiencias con la primera una psicóloga, el segundo un psicólogo, pero en mi primera experiencia yo sentía que solamente yo hablaba y no me decía absolutamente nada la psicóloga y yo decía, bueno, en algún punto siento que me tendría que decir algo, pero no me decía absolutamente nada. Me sentía como en un café contando pues lo que me pasaba y yo decía, bueno, a lo mejor esta es una técnica, ¿no? Pero a veces desconocemos como todos estos procesos que no sabemos. Yo di oportunidad de varias consultas, pero seguía sintiendo ese vacío. Y en mi segunda experiencia sentí totalmente una minorización de lo que yo sentía al estarlo compartiendo, al estarlo contando, incluso cuando se hablaban justo de otros temas como lo sucedido mundialmente y estos conceptos como de ansiedad en el mundo, ¿no? Porque de pronto tendríamos todos que preocuparnos justamente por el ejemplo de Gaza. Este comentario del psicólogo de, bueno, es que la ansiedad no existe, entonces son como brotes o banderas rojas, si lo queremos decir, pero realmente no lo sé y quisiera su punto de vista porque a veces si quisiéramos saber lo que uno o escuchar lo que uno quiere, pues uno va a la IA y rápido lo consulta y sabemos que la IA te va contestando lo que tú quieres, ¿no? Pero a lo mejor, y yo soy la equivocada y a lo mejor yo debí seguirme sintiendo que yo hablaba en este segundo momento que sentí que minorizaron lo que sentía y a lo mejor tuve que seguir, pero como que me quedé en bloqueo y sí quisiera preguntar cuándo es el momento de saber en este primer momento. No sé si nos responde la maestra o hago mi segunda pregunta, doctor. Sí, muchas gracias, maestra. Y mi pregunta para el maestro Cristian, ¿cómo podemos abordar la kinesiofobia cuando, por ejemplo, nosotros como pacientes o ante los pacientes han tenido experiencias fallidas con fisioterapeutas, ¿no? O a lo mejor esta idea de demostrarle al paciente, tú
activa el movimiento sin miedo, vamos, y no sé, ¿no? En este escenario catastrófico, porque pasa realmente, uno se fractura el pie y dice, bueno, trataré de volver a mi movilidad, y si me lo vuelvo a fracturar, y si me vuelvo a fracturar el mismo lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo poder abordar este tema del miedo al movimiento, ¿no? Sé que evidentemente pues con mucha paciencia, como lo he experimentado, pero en estos pacientes que a lo mejor han tenido pues una mala experiencia con algún fisioterapeuta o que confiaron y por algún azar del destino, porque hay casos, se volvieron a fracturar el mismo lugar, ¿no? Esas serían mis preguntas. Muchas gracias. Gracias, Natalie. Pues siento que tú ya tienes la respuesta. El lugar de el acompañamiento psicoanalítico, psicológico, tiene que ser con alguien que confíes. O sea, creo que eso es primordial. Tienes que sentir confianza y la confianza no siempre es como, ay, todo lo que haces está bien. Hay una psicoanalista que se llama Lara Lisenberg que dice, a lo mejor cuando uno es analista y va con su psicoanalista, aprende más lo que no hay que hacer. O sea, no tiene que ser perfecto, pero siento que tienes que tener la confianza de decirle, oye, ¿sabes qué? Tu silencio me angustia. Oye, ¿sabes qué? Esta frase que dijiste me hizo pensar esto, porque esto que sucede en la dinámica con el otro, con el que está ahí, digamos, te vulnera en un nivel muy aparentemente sutil. Pero todo esto que se ha ido hablando, ¿no? De las conexiones entre tus sensaciones, tus emociones, esa persona que está puesta ahí representa un montón de lugares en ese momento. Entonces, es un lugar al que no hay que tener miedo de preguntarle también. Como decirle, oye, esta intervención que hiciste a mí me hizo sentir así, porque eso que te hace sentir, eso es lo que hay que trabajar. Eso que sucede en ese vínculo con ese otro que está ahí imparcial, que está ahí ético, en el mejor de los casos siempre, es ahí donde se pueden trabajar esos otros vínculos que afuera quizás no se pueden. A veces no podemos tener esa conversación con la mamá, con el hermano, con la hermana, porque quizás fue ese vínculo específico el que nos hizo tener esta conexión de sensaciones incómodas, pero el lugar del analista, del psicólogo, tendría que ser ese lugar donde sí se puede dialogar imaginariamente, simbólicamente con ese lugar y con esas conexiones emocionales y esas respuestas. Porque a veces pasa, sobre todo cuando se va con un psicoanalista que están muy callados, que es muy angustiante el silencio. Porque entonces lo que se pone ahí es tu palabra y lo que hay que hacer es hablar, pero entonces hay que hablar de que angustia tener que hablar, tal vez. O tal vez hay que hablar de que este tono de voz o esta forma de responder, pero creo que lo importante para saber es tu confianza de poder trabajar eso, ¿no? O sea, no solo como quedarnos, o sea, si tu psicólogo, psicoanalista te hace sentir así como que, ay, lo que digo no importa, tal vez de preguntarse antes de cambiar así, ¿puedo decirle? Así como quizás una opción, pero creo que lo primero es confiar. Si ya estás dudando, si se desconfía de la persona a la que se supone que le tienes que tener más confianza, quizás también escucharte, ¿no? Que era lo que se hablaba acá, escuchar también tus sensaciones, escuchar tu cuerpo, escuchar como decir, algo aquí y no pasa nada, ¿no? Hay muchos estilos, hay muchas formas y hay muchos psicólogos y psicoanalistas, entonces también es un moverse, ¿no? Ir encontrando cuál es la forma en la que a ti también te gusta ser escuchada. Esa confianza que dices es como transferencia, ¿no? Como que hay transferencia, como que te sientes escuchada, te sientes validada, digamos. Em, con el fisioterapeuta un poco pasa lo mismo, por eso hago referencia. La fisioterapia está cambiando, es una profesión relativamente nueva comparada con otras. Tuvo su auge después de la Segunda Guerra Mundial, donde todos eran fisioterapeutas, porque imagínate lo que era eso, ¿no?
Entonces empezó como a profesionalizar un poco más últimamente y ahora está cambiando, porque ahora el fisioterapeuta, en mi caso, digamos, nuestra camada, o los que están de acuerdo conmigo, ven al cuerpo como un todo y no como una fractura. Yo no veo no te veo a ti como paciente, está fracturada, y no te veo solo la rodilla. Te voy a preguntar cómo es tu entorno, qué comes, qué haces de tu vida, cómo te mueves. Te voy a valorar tu movimiento, te voy a enseñar a moverte de la manera que te conviene con esa fractura y demás. Y vamos a ir haciendo un trabajo juntos, digamos. Y eso es lo importante en tus dudas, o sea, ante cualquier profesional, ya sea psicólogo, fisioterapeuta, abogado, etcétera, etcétera. Si tú no ves que está moviéndose la cuestión, busca para otro lado porque evidentemente no se dio, digamos. Si un fisioterapeuta sientes que no te escucha, no te explica, no te dice, oye, mira, tienes esta fractura, entonces el hueso está así, está así, hay que ver el estudio, mira, te explico, vamos a hacer o sea, si te dice, haz esto, haz lo otro, no sé, o no sé la experiencia que has tenido, pues no. O sea, te tiene que reeducar. Nosotros estamos para prevenir y para reeducar si están haciendo las cosas mal, digamos, o que no les conviene, digamos, por no decir mal, o que no les está conviniendo. Y esto, te repito, de ver el cuerpo como un todo, desde el vamos, digamos, desde el principio vamos con la respiración y ya vamos calmando tu sistema nervioso y por ende también el calmar el sistema nervioso también a lo que ayuda es a prevenir justamente este tipo de cosas, de fracturas. No sé cómo te fracturaste, puede haber sido un accidente. Vamos a poner ejemplo que es un accidente. Evidentemente no estabas conduciendo atenta o estabas con tu sistema nervioso pensando en que no llegabas a lavar la ropa, por decir algo, no sé, y no estabas presente, como decíamos un poco al principio, ¿no? Entonces, el fisioterapeuta, tanto como la terapia y la fisioterapia, pues ayudan a ver un cuerpo como un todo y hacer que evitar justamente este tipo de situaciones. Muchas gracias a ambos, a Minelli, a Cristian, a Natalie por la pregunta que nos ha planteado. Muchas gracias a quienes nos han seguido en las redes sociales. Gracias a la ayuda técnica que siempre está presente, asesorándonos, guiándonos y ayudándonos para que las sesiones del Seminario Permanente de Humanidades tenga el mejor formato y la mejor difusión. Les estaré haciendo saber el nombre y la fecha de la próxima sesión y les agradezco muchísimo al maestro Cristian Mengoni, a la maestra Minelli Torres Magaña, González Torres. Siempre los perturbo. Muchísimas gracias y que tengan buena tarde.